Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo de Pilar Aymara, Rosalía ETV. Hoy con una persona que, aparte de periodista, es activista y político y sabe mucho del ámbito, desgraciadamente, de la guerra, del ámbito belicista y también de la censura. Hoy quise hablar con Javier Couso, precisamente pues para analizar un poco qué es lo que está pasando. Javier Couso, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes y para mí un placer, encantado de estar contigo. Javier, lo que está pasando nos recuerda un poco a la Guerra Fría. ¿Tú cómo analizarías esta situación? Bueno, pues sí, estamos parecido, aunque no era lo mismo, ¿no? Porque evidentemente el potencial que tenía el mundo de Yalta y concretamente la Unión Soviética no es lo mismo que tiene ahora la Federación Rusa, ¿no? Pero, y curiosamente tampoco hay claramente una diferenciación ideológica entre un proyecto socialista o de construcción del socialismo como era la Unión Soviética y el mundo capitalista representado por Estados Unidos, ¿no? Pero realmente lo que hay subyace detrás es que Estados Unidos está dejando de ser la potencia unipolar. Fue además cuando cae la Unión Soviética, tiene un gran periodo en el que ellos son los que mandan y diseñan el mundo. Además lo dijo muy clarito el padre Bush padre, ¿no? Cuando gobernó, ¿no? Un nuevo orden mundial que además lo repitió su hijo también unas cuantas veces, ¿no? Y ese nuevo orden mundial era regido por ellos. Es decir, era aquello que iniciamos de la globalización, que se puso tan de moda, que realmente al final era que todos los países tenían que ceder su soberanía y al hegemón que era Estados Unidos. Pero sí tiene que ver porque es realmente Estados Unidos, viendo cómo hay países que le disputan esa unipolaridad, es decir, estamos en una transición hacia un mundo multipolar. Yo lo situaría entre 2006 y 2008 con el surgimiento de lo que se llamó los BRICS. Sabéis que estaba constituido por Brasil, por Rusia, por Sudáfrica y sobre todo por China, ¿no? Que es realmente al que teme Estados Unidos, ¿no? Y entonces realmente pues en vez de integrar o dejar que se integrara cuando acaba la Unión Soviética, pues Rusia en el esquema de seguridad común de Europa, pues se le ha impedido sistemáticamente, ¿no? Porque a Estados Unidos no le interesa que haya un bloque comercial, financiero y de seguridad entre la Unión Europea y Rusia, porque entonces ya no estaría supeditada a Estados Unidos esa Unión Europea como es ahora. Entonces, entramos realmente en una guerra fría, pero ya no va a tener un actor, sino varios. Yo creo que es el primer paso del paso de una guerra fría a una guerra muy caliente, porque ya hay guerra otra vez en Europa, ¿no? Javier, a mí me llama muchísimo la atención, pero muchísimo, que justo las personas que estén más en contra de la guerra y más a favor de buscar pues un armisticio, un proceso de paz, una Ucrania neutral, es un término que estoy escuchando mucho, sean militares, y militares de todo el mundo, de Estados Unidos, de Portugal, de España. ¿Cómo valoras eso? ¿No te llama la atención? Hombre, me llama mucho la atención, pero son militares muy valientes, porque realmente mira lo que le pasó al jefe de la Armada alemana, la Gema alemán, que en unas declaraciones que hace en una reunión privada, creo que era con militares indios, él se estaba sorprendido, ¿no? Porque decía, en su visión, porque además son atlantistas, ¿no? O sea, la visión esa de la OTAN, ¿no? Entendiendo que el objetivo es China, o sea, lo asumen, los propios alemanes, muchos de ellos lo asumen los presupuestos geopolíticos de Estados Unidos, no solo alemanes, también españoles, ¿no? Y él decía, no entiendo esta presión que se está haciendo a Rusia, no entiendo que no se le esté dando garantías de seguridad, no entiendo que se trate con ellos directamente para no tener problemas. Y así lo cesaron inmediatamente, fue obligado a dimitirse, ¿no? Pero lo que están hablando cada vez salen menos, ¿no? Pero esa serie de militares, empezando por ejemplo por el coronel Baños, que ya no está en activo, pero es una persona que sabe mucho, fue jefe de contrainteligencia del Eurocuerpo, o sea, de una pieza fundamental, ¿no? Que ahora ya no es Eurocuerpo y ahora mismo pertenece a la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Y otros generales que he escuchado, impresionantemente ellos saben lo que se está en juego aquí.
saben claramente que una escalada regional podría dar paso a una guerra nuclear. Una guerra nuclear que en los manuales se habla de que es una guerra táctica y que sería una guerra limitada, pero ya sabemos, nunca, solo ha habido, el único país que ha lanzado bombas nucleares ha sido Estados Unidos. Sabemos en los esquemas militares, pero no sabemos hacia dónde puede ir, ¿no? Porque después, si se emplean las armas nucleares tácticas, se pasarían ya a las de medio alcance y luego en las represalias masivas hacia las ciudades de los países contendientes. Prácticamente se habla en los primeros meses de cercano a 1.000 millones de personas muertas y el mundo destruido. Entonces ellos saben perfectamente lo que es y saben perfectamente lo que significa entregar armas a civiles, ¿no? Que frente a la potencia que tiene, que no es tanta como la de Estados Unidos ni de la OTAN, pero Rusia tiene mucha potencia. Entonces, enfrentar a civiles, lo único que busca es prolongar el conflicto de una manera como les interesaba a los estadounidenses, por ejemplo, contra la Unión Soviética en Afganistán, cuando utilizaron todos aquellos mujahidines, o sea, los islamofascistas, como les llamo yo, que luego se convirtieron en el Estado Islámico y golpearon en Europa y también en nuestro país, ¿no? Y entonces ellos saben lo que puede pasar, que eso va a prolongar. Eso le viene bien a Estados Unidos, le viene bien a los cabezas imperialistas y militaristas alargar una guerra, pero saben perfectamente que va a sufrir es la población civil. Entonces, es curioso, ¿no? Como tú decías, ¿no? Que quien esté poniendo ahora mismo la mesura y el sentidiño, el sentido común, sean los militares y que son rápidamente apartados, ¿no? Porque yo estoy espeluznado, yo que vengo del mundo de la comunicación, soy diplomado en periodismo, pero también he estado detrás de la cámara, delante de la cámara, con micrófono, he estado en las grandes cadenas, sobre todo en Telecinco y en algunas productoras trabajando mucho tiempo, y estoy espeluznado porque no hay voces críticas. No, en lo que estudié yo, de buscar diferentes fuentes, porque yo también, a ver, se ha demonizado tanto al enemigo que eso es un grave peligro, ¿no? Porque es la deshumanización, ¿no? Y tú tienes que llegar a la paz y a los acuerdos y al entendimiento con tu enemigo. Entonces no lo puedes deshumanizar. Entonces no tenemos ninguna fuente rusa. O sea, no sabemos ni lo que opinan los rusos, que yo supongo que la ciudadanía democrática quiere escuchar también, ¿no? Para hacerse pues su propia reflexión dentro de una sociedad democrática con acceso a la libre información, y nos lo están hurtando, incluso prohibiendo medios de comunicación, y veo a la sociedad muy parada y a la izquierda mucho más. O sea, yo vengo de la izquierda anti-OTAN, de que surgió de ese proyecto, no estuve en el Partido Comunista, pero sí fue un inicio del Partido Comunista por medio de Julián Guita y otros, y hacia el ecosocialismo y otro tipo de cosas, pero siempre estaba la paz, ¿no? Y resulta que un gobierno supuestamente de izquierda es la primera vez que España manda armas a un conflicto bélico que además es contra Rusia, que es una potencia nuclear. Una locura. Sí, de eso quería hablarte precisamente, del tema de la censura, porque una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención durante la pandemia es la persecución de la gente que pensaba distinto, que dudaba de cosas, que exigía respuestas, que querían analizar, que querían más datos, que no se creían el discurso oficialista, ¿no? Y el decir amén, amén a todo. Para mí es importantísimo el tener una mente crítica y analítica, y me parecía gravísimo por parte de la izquierda hacer una dejación de principios y dejar en manos de la extrema derecha la bandera de la libertad y de los derechos. Y de aquellos polvos estos lodos, porque ahora nos estamos otra vez, veo que la gente está desmovilizada. A mí me llamaba la atención que no hubiera rápidamente una movilización a favor de la guerra, a favor de la paz y en contra de la guerra. Me llama la atención que no haya unas voces claras en contra de la censura y que no haya un análisis sobre la censura y lo que implica la censura. Estamos viendo que están quemando, entre comillas, archivos audiovisuales completos, que a nivel de archivo histórico y a nivel de memoria histórica es brutal, ¿no? No, es terrible, porque mira, yo tengo una gran amiga mía que es Ina, que hace un programa en Russia Today, que son unas pequeñas reflexiones, pero con un trabajo periodístico detrás, que puedes estar a favor o en contra, pero que tenía 1 millón de seguidores en YouTube, 1 millón.
y ha sido quitada la página y además censurada y borrada la memoria, que es lo que hacían los nazis, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Y que nadie haya puesto el grito en el cielo, ¿no? O yo tenía contratado pues una cadena, sabes que estas cadenas que tienes multitud de canales, entre ellos algunos informativos, es lo que me interesaba a mí. Tengo la televisión cubana, por ejemplo, que me interesa verla, tenía Russia Today, tengo también todavía Al Jazeera, CNN, CBS, BBC, bueno, todas estas. Y de repente el otro día intento encenderla y veo que está prohibida. Pero no se ha prohibido porque lo haya dictado un juez o una jueza, ni porque se haya declarado aquí el estado de sitio, que son donde se puede censurar a los medios de comunicación. Ha sido por una decisión que ha tomado la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, o sea, pasando por encima de nuestra propia Constitución. Y entonces, ¿dónde están los periodistas y las periodistas españolas protestando por eso? Yo de todas maneras lo sospechaba, porque yo estuve dentro de la profesión y yo me acuerdo, yo sé que era un momento muy polarizado, muy polarizado, el tiempo del terrorismo de ETA, ¿no? Pero aquí se cerraron dos medios de comunicación, se cerró Egin y se cerró Egunkaria, y además con unas acusaciones gravísimas de tortura al director. Además, Egunkaria, pues había gente de la izquierda abertzale, pero había gente que no era de la izquierda abertzale, ¿no? Y prácticamente nadie salió. Me sorprendió, por ejemplo, Anson, ¿te acuerdas? Director de la ABC, salió protestando. Pero muy poca gente de la profesión. Cuando metieron a Pepe Rey, por ejemplo, en la cárcel, es que yo no estaría de acuerdo con cerrar un periódico de mi ideología contraria, ¿no? De la extrema derecha, mientras no delinca. Es que quien delinca es las personas, no los medios. O sea, no sé cómo lo explico. Si no hay un debate en la sociedad, es mentira lo que nos han contado de que había en las democracias liberales de libertad de información, ¿no? Y entonces yo no sé lo que pasa. Yo creo que se ha ido laminando. Creo que tiene mucho que ver también la polarización que la derecha extrema, porque al Partido Popular ya lo considero derecha extrema, ¿no? Porque arrastró todo ese caudal de odio dentro de ese conflicto y no se ha normalizado con el cese de la derrota o el cese de las armas del terrorismo de ETA. Se ha seguido en esos presupuestos de guerra, ¿no? Y yo creo que hemos llegado hasta allí. También influye mucho que cuando me presenté para las elecciones europeas lo llevábamos en el programa, aunque luego veo que no cumplen el programa, o sea, mis ex compañeros y compañeras de Izquierda Unida, llevábamos unas recomendaciones de la Federación Europea de Periodistas hablando de, en primer lugar, el grave problema que tenemos en Europa de la concentración de los medios en muy pocas manos. En nuestro país prácticamente dos grandes emporios. Y lo que tendría que contrapesarla, que es la televisión pública, no lo hace bien. Por lo menos no. Y luego, por otro lado, la precarización del trabajo del periodismo, ¿no? Entonces hay muchos periodistas mal pagados que se dan gracias, yo creo, a Dios si creen o a la suerte si no creen, de tener trabajo y tienen mucho miedo porque si te saltas de la línea editorial que marcan esas grandes medios de comunicación, que sus dueños son bancos, grandes empresas financieras, grupos de inversionistas, etcétera, etcétera, te vas a la calle. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas y aparte de esa propaganda tan llevada durante tantos años que ha conseguido calar en la sociedad española y en la profesión periodística. Lo que pasa es que no se dan cuenta se atribuía a Bertolt Brecht, ¿no? Realmente luego era un pastor protestante el que lo dijo, ¿no? Fueron a por los comunistas, pero no me importó porque yo no lo era. Pero es que al final esas leyes de excepción se pueden aplicar contra cualquiera. Sí, nos va a afectar a todos, está claro. Hay una cosa, estoy segura de que tú estás siguiendo también estos cambios legislativos, ¿no? Que se están haciendo un poco parados en la pandemia, la emergencia sanitaria de la pandemia, y que a mí me preocupa mucho porque ya desde hace años Theresa May en Congreso Conservador decía que querían modificar la Carta de Derechos Humanos. Y aquí estamos viendo que también nos están cambiando la Convención de Derechos Humanos, los derechos civiles, están haciendo unas modificaciones a la sombra, ¿no? Mientras nosotros estamos pendientes en otras historias, ellos están cambiando, están debatiendo en cómo recortar esa Carta de Derechos Humanos, que a mí me parece gravísimo.
Tú que estuviste en la Subcomisión de Derechos Humanos, ¿no? Y aparte eres una persona activista, además, bueno, peleaste mucho por en contra de la impunidad, de delitos de guerra, etcétera. ¿Cómo ves estos movimientos que se están dando? Pues es que, mira, yo me llevé una gran sorpresa trabajando, era suplente en la Subcomisión de Derechos Humanos, porque yo estaba era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y luego de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Pero podía asistir y asistía mucho, ¿no?, a las sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos y me di cuenta que la mayoría parlamentaria europea lo utiliza como arma arrojadiza, es decir, el uso espurio de los derechos humanos. Los derechos humanos solo les importan en los países que no están a la órbita del pensamiento occidental que lidera Estados Unidos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, ¿no? No les importó para nada los 8 años de guerra, de bombardeos sistemáticos sobre el Donbass, con 14.000 muertos, 300 niños de ellos. No les importa nada la hambruna provocada por Arabia Saudí por un bloqueo espantoso sobre Yemen y los bombardeos sobre población civil. No les importa nada cuando se bombardea la franja de Gaza, como la última vez, y mueren 1000 y pico personas, 500 niños, no les importa nada. Entonces, te da mucha rabia, ¿no? Porque los derechos humanos es una carta que es un esfuerzo colectivo de la humanidad, pues para mejorar la vida, ¿no? Es igual que las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales son una manera de intentar acotar la barbarie de la guerra, ¿no? Y cada vez se van dejando más al paso y sobre todo si son condicionales, es decir, si los aplicas a tus enemigos pero no a tus amigos, y aquí lo tenemos, los derechos humanos no importan para nada en nuestra relación privilegiada con Marruecos, no importan para nada en nuestra relación privilegiada con Arabia Saudí, no importan nada en nuestra relación privilegiada con Israel, que es un estado de apartheid y con graves limitaciones en el derecho público, ¿no? Por lo tanto, con leyes excepcionales de guerra, donde se permite incluso la tortura, ¿no? Por lo tanto, no sé, hay que rescatar los derechos humanos, hay que rescatarlos de las manos de esa gentuza que incluso como la Carta de Naciones Unidas les impedía realizar esas intervenciones militares que hacen siempre, se inventaron incluso el palabra, podríamos decir, de forma de doble pensar, como leíamos en 1984, de las guerras humanitarias, ¿no? Lo cual es completamente alucinante. O sea, la guerra es mala siempre, evidentemente puede ser justa si frente a una invasión o frente contra los nazis, por ejemplo, como era, o la resistencia ante la opresión, en la Carta de Naciones Unidas está recogido, pero es inmoral que lo utilicen para romper la Carta de Naciones Unidas y sobre todo el derecho a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados por medio de las armas, ¿no? Por lo tanto, lanzo una alerta, ¿no? La sociedad después de la terrible guerra que sufrimos en la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de muertos, se dio muchos instrumentos que cada día están siendo derogados de facto, por los que incluso levantan las banderas de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Mira, Javier, hay un periodista vasco de origen ruso que está ahora mismo secuestrado por Polonia. Y digo secuestrado porque está acusado de ser espía, no ha tenido derecho a defensa, no, parece que la familia no ha podido siquiera ponerse en contacto con él, pero veo que también no solo es ese caso, sino que también están deteniendo a otros periodistas. El otro día, por ejemplo, a un periodista palestino en Polonia también lo retuvieron durante unas horas. Eso es una profesión de riesgo, ¿no? Sí, bueno, el periodismo claramente... yo puedo hablar de forma personal, ¿no? De por qué el periodismo es peligroso, ¿no? Peligroso para los que no quieren que se escuche la verdad, ¿no? Es como ahora, si solo vemos, por ejemplo, los corresponsales en el lado ucraniano, pero no vemos corresponsales en el lado ruso, pues no tenemos las dos visiones, ¿no? Y los periodistas de guerra se han convertido en objetivos militares para todos los ejércitos, ¿no? Y por eso hay que protestar y por eso hay que obligarles a las Fuerzas Armadas de cualquier país a que respeten, porque tienen un estatuto especial que está asignado por la mayoría de los países, ¿no? Y sobre todo de los países que entran en guerra, ¿no? En Irak se calculaba, yo perdí la cuenta, ¿no? Porque han sido muchos años, ¿no? De luchar
por el caso de mi hermano y de visitar Irak y luego pierdes la cuenta, ¿no? Pero yo me acuerdo que en los primeros años 400 periodistas asesinados. No tenía tanto impacto porque al final, por la precarización de la profesión y el peligro, pues muchas empresas lo que hacían es contratar colaboradores locales. Entonces, cuando un colaborador iraquí muere, no significa lo mismo que un periodista estadounidense europeo. Es así, es así. Lo estamos viendo en la frontera de Polonia, precisamente, ¿no? Cómo pasan los ciudadanos ucranianos, pero en cambio hay inmigrantes africanos y de otras nacionalidades o árabes que están teniendo problemas en la frontera por usos racistas, ¿no? Por lo tanto, claro que es un peligro el periodismo para los que no quieren enseñar la verdad y para que tengamos una información veraz, ¿no? Lo que pasa es que todos los ejércitos del mundo aprendieron a partir de Vietnam que si se pierde el control de la información, si llega la información real de lo que está pasando en una guerra, que las guerras son muy feas, las poblaciones se pueden movilizar en contra de esta guerra y por eso no quieren que lleguen. Por eso ahora solo vamos a ver los desmanes que puedan hacer las fuerzas rusas, como desmanes que no para entrar en la rusofobia, ¿no? O sea, que no las hacen todas las Fuerzas Armadas. Y curiosamente en este conflicto yo creo que va a empezar a escalar, ¿no? Hasta el día de hoy no ha habido bombardeos sistemáticos de población civil como visto en otros lugares, por ejemplo en Gaza o en Irak cuando entró Estados Unidos, o sobre Belgrado, que murieron miles de personas en los primeros días. Pero yo creo que va a escalar, ¿no? Y aunque haya un solo muerto civil hay que protestar, evidentemente, ¿no? Pero el periodismo objetivo con su deontología profesional está desapareciendo en las guerras. ¿Y cómo salimos de lo de Ucrania? ¿Qué salida le ves tú a lo de Ucrania? Es complicado, es la pregunta al millón, ya lo sé, pero... No, lo primero volviendo pues a los europeos a tomar conciencia de que la seguridad colectiva tiene que incluir a Rusia, la seguridad europea, y volviendo a los principios de que tu seguridad no puede impedir la seguridad del otro. Y aquí yo sabía que iba a saltar algún conflicto en algún momento, porque no se cumplieron ni la Carta de París, ni los acuerdos después del fin de la Unión Soviética, y como decía al principio, nunca se dejó integrar a Rusia en ese espacio de seguridad. Cuando Putin sale en el año 2000, bueno, sale en el 99, pero en el primer año, él dice que quiere Rusia introducirse en la OTAN y que la OTAN se cambie para que sea un espacio de seguridad europeo. No sea lo que es ahora que está supeditada a Estados Unidos. No la dejaron entrar. Cuando se hace el escudo antimisiles, que tenemos uno en Rota, hay otro en Rumanía en Rumanía y en Polonia, él dice, pues esto es bueno para toda Europa, para protegernos de los misiles, quiero yo aportar mis satélites, no se le dejó entrar. Y entonces se ha ido incumpliendo todo el rato para acercar a Rusia militarmente, y solo hay que ver los acuerdos. Era que la OTAN, que era algo anacrónico, porque es un pacto que tenía un antagonista, que era el Pacto de Varsovia, cuando desaparece no tiene razón de ser, pues que no fuera hasta las fronteras de Rusia, ¿no? Y se ha hecho justamente lo contrario. Tú ves un mapa y está absolutamente cercado. Rusia, solo queda Bielorrusia, que es aliado, y Ucrania. Y se cambió ese estatus de neutralidad que tenía Ucrania en el año 2014 por medio de un golpe de Estado que de ariete se utilizó a fuerzas nazis y en el cual además participó abiertamente Estados Unidos como una forma de llevar el caos a esta zona europea y poder contener a Rusia, porque no quieren una Rusia, quieren una Rusia como tenía Yeltsin, ¿no? Una Rusia que no importe en el concierto internacional, destruida como estaba, con mafias, con oligarcas que estaban cada uno haciendo lo que querían, el capitalismo salvaje, y ahí hubo un acuerdo entre las diferentes fuerzas internas que tiene Rusia, que lideró Vladimir Putin, y bueno, que puso al orden a los multimillonarios, en el sentido de que remaran juntos en determinados momentos para Rusia, que reescaló sus fuerzas armadas y su sociedad, y que quiso contar otra vez, y entonces no lo han dejado. Entonces la solución sería muy clara y muy fácil, dar espacios de seguridad, porque Estados Unidos ha ido abandonando todos los tratados de control de armas de medio alcance nucleares y de armas tácticas, los cielos abiertos que
donde las grandes potencias negociaban para que los vuelos militares. Se ha abandonado todo, ¿no? Y entonces llega un momento que, claro, tú cuando vas acercando a una gran potencia, idealísticamente podríamos decir, la guerra es malísima. Sí, es malísima. Pero si tú pones, y voy a decir algo que parece fantasía, pero no lo es. Pon misiles en Cuba a ver lo que pasa. Si nos vamos a aquel año, ¿qué pasó? O que, por ejemplo, México o Canadá integren una alianza militar en contra de Estados Unidos, veremos lo que pasa. Entonces, la solución es clara, es clarísima. El sentarse a dialogar, lo primero, y los europeos con una voz, pero no con la voz de la OTAN, sino con la voz de Unión Europea, y dar garantías a Rusia, y que Ucrania no puede convertirse en un ariete donde pueda haber despliegue de armas ofensivas que con las nuevas armas hipersónicas pueden llegar en 5 minutos a Moscú, con lo cual lo de la disuasión mutua asegurada, que es horrible, pero ha funcionado, no valdría. Entonces, bueno, Rusia entiende que es una amenaza existencial a su proyecto cultural, de sociedad y político, y se han lanzado a conquistar un espacio de seguridad. Es así. Es triste, pero es así. Entonces, las voces que deberíamos, tú lo hablabas antes, perdona, y termino. Lo decías antes, ¿dónde estaban las voces pidiendo? No, es que lanzando armas no. O sea, es que hay que sentarse a negociar. Si hay que sentarse a negociar, se han tirado, el gobierno ruso se ha tirado 8 meses que yo lleve contabilizando diciendo, vamos a sentarnos, darme garantías. Me siento inseguro. Y los otros riéndose, diciendo que no, que la OTAN va a seguir expandiéndose. Pues en el mundo real pasan estas cosas. Mira, hay un símil que lo dice, ¿no? Si tiras de la cola de un león, pues te va a dar un zarpazo. Lo que te quería preguntar, a colación de lo que estás hablando, el tema de la negociación, porque veo que hay muchas dudas sobre quién debe mediar, quién debe ser el mediador, porque no existen figuras. Necesitaríamos quizás un Mandela o necesitaríamos un Gandhi, ¿sabes? Y no tenemos líderes de peso que tengan entidad moral y ética para hacer una mediación. ¿Tú quién crees que debe ser? ¿Quién debe mediar o qué figuras? Hombre, la ONU se ideó para eso, pero vemos que no está sirviendo para ello, ¿no? El único que veo que lo está haciendo algo bien, pero como es parte de la OTAN, pues está excluido, es Macron. Es el único líder europeo que se ha ido 4 veces a reunirse con Putin. Y yo creo que habría que ir muchísimas más veces a reunirse. Qué pena que no pudiera liderar a Alemania cuando está liderando lo contrario, ¿no? Prácticamente declaraciones de las sanciones unilaterales, ¿no? Y entonces ¿quién creo que podría ser? Yo creo que tiene que ser un país respetado por los dos y en el cual se pueda proponer. Tiene que salir de otros países que no sean ni de la órbita de la OTAN ni de la órbita de Rusia, y que puedan plantear su lugar neutral, ¿no? Ha habido un primer paso en Turquía y se habla de China, ¿no? China podría ser, pero es que Estados Unidos y la OTAN no lo va a aceptar. Entonces estamos en un momento bastante complicado, la verdad. Pues sí. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos tenido pequeños problemas ahí técnicos que ha saltado un poco la imagen, sí. Pero bueno, estas cosas pasan. No, pues nada, oye, muchas gracias y encantado de estar, y hay que seguir por lo menos difundiendo otras opiniones que últimamente están censuradas. Qué curioso, ¿no? Que pasada la dictadura franquista tendremos que estar luchando por la verdad y por la libertad de información otra vez. Es muy triste, la verdad. Es que es curioso porque es que las plataformas, lo que le llaman nuevos medios de comunicación, nueva new media, ¿no? Son realmente las que están aportando voces críticas y neutralizando un poco ese pensamiento único que se está dando en los grandes medios de comunicación. Sí, efectivamente, tenemos mucho trabajo que hacer. Te agradezco muchísimo, Javier, el tiempo y nada, a todos vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartir el vídeo y el no a la guerra alto y claro, y que forcemos esa negociación que se nos da la vida y el futuro en ella. Gracias, un abrazo.